Durante 6 meses, Luna había observado cómo el doctor Ricardo Torres atendía pacientes en el Hospital General de Guadalajara. Como perra de terapia, había aprendido a distinguir entre el olor de medicina que curaba y medicina que mataba. Pero cuando comenzó a ladrar desesperadamente cada vez que Torres se acercaba a pacientes vulnerables, nadie entendió su advertencia. Hasta que descubrieron que el hombre en quien todos confiaban no era médico, sino el asesino en serie más peligroso que había infiltrado el sistema de salud mexicano. ¿Puedes imaginar despertar en un hospital, vulnerable y confiando tu vida a alguien que en realidad planea matarte? La historia que estás a punto de escuchar te mostrará cómo la institución que debería proteger nuestra salud puede convertirse en el escenario perfecto para el mal más calculado, y cómo una perra de terapia se convirtió en la única barrera entre un depredador y sus víctimas, indefensas. Luna era una pastora alemana de 4 años que había trabajado como perra de terapia en el Hospital General de Guadalajara durante 3 años. Su función oficial era proporcionar apoyo emocional a pacientes en recuperación, especialmente en las áreas de oncología, cuidados intensivos y pediatría, donde el estrés y la ansiedad podían complicar significativamente el proceso de sanación. Pero Luna había desarrollado habilidades que iban mucho más allá de su entrenamiento original como animal de terapia. Durante años de trabajo en ambiente hospitalario, había aprendido a detectar cambios sutiles en química corporal que indicaban diferentes condiciones médicas, niveles de dolor e incluso la proximidad de la muerte. Luna puede oler cuando un paciente está mejorando o empeorando antes de que aparezcan síntomas clínicos, explicaba la doctora Carmen Ruiz, directora del programa de terapia animal del hospital. Los médicos han comenzado a prestar atención a sus reacciones porque frecuentemente preceden cambios en condición del paciente. La rutina diaria de Luna incluía visitas programadas a diferentes departamentos, donde circulaba entre pacientes proporcionando consuelo a aquellos que mostraban signos de angustia emocional. Había memorizado los horarios del personal médico, los protocolos de medicación y los patrones normales de actividad en cada área del hospital. Durante estos años, Luna había desarrollado relaciones especiales con personal médico específico, gravitando hacia doctores y enfermeras que mostraban genuina compasión por pacientes. Parecía capaz de detectar diferencias sutiles entre profesionales que estaban verdaderamente dedicados a sanar y aquellos que estaban simplemente cumpliendo obligaciones laborales. Pero en enero de 2024, la llegada de un nuevo médico al hospital alteraría completamente el comportamiento de Luna de maneras que nadie inicialmente entendía. Doctor Ricardo Torres había sido contratado como especialista en medicina interna después de presentar credenciales impresionantes que incluían residencia en el Hospital Español de Ciudad de México y experiencia en varios hospitales privados prestigiosos. A los 38 años, parecía ser exactamente el tipo de profesional experimentado que el hospital necesitaba para manejar casos complejos. Torres se integraba perfectamente en la cultura hospitalaria. Era cortés con colegas, competente en consultas médicas y mostraba lo que parecía ser dedicación genuina al bienestar de pacientes. Su historial de empleo era limpio, sus referencias eran excelentes y su conocimiento médico parecía extenso y actualizado. Dr. Torres parecía ser un médico modelo, recordaba la doctora Ruiz años después. Pacientes lo apreciaban porque pasaba tiempo extra explicando procedimientos y tratamientos. Colegas lo respetaban porque consultaba frecuentemente y nunca parecía tomar decisiones precipitadas. Pero desde la primera semana de empleo de Torres, Luna comenzó a exhibir comportamiento que preocupó a quienes trabajaban más estrechamente con ella. Cuando Torres aparecía en cualquier área donde Luna estaba trabajando, inmediatamente se ponía tensa y alerta. Sus orejas se irguían completamente, su postura se volvía rígida, y comenzaba a monitorear cada movimiento del médico con intensidad que parecía excesiva para una interacción normal con personal hospitalario. Al principio pensamos que Luna simplemente necesitaba tiempo para acostumbrarse a un nuevo miembro del personal, explicó la enfermera jefe María Elena Santos. Los perros de terapia a veces reaccionan a cambios en rutinas familiares.
Pero el comportamiento de Luna hacia Torres no mejoraba con familiaridad. De hecho, se intensificaba. Durante la segunda semana de enero, Luna comenzó a posicionarse físicamente entre Torres y pacientes, cuando el médico realizaba rondas. No era comportamiento agresivo, pero era claramente comportamiento de protección, que nunca había mostrado hacia otro miembro del personal médico. Cuando Torres se acercaba a la cama de un paciente, Luna se movía para colocarse en línea de visión directa entre el médico y el paciente. Cuando Torres preparaba medicaciones, Luna se posicionaba donde pudiera observar directamente sus acciones. Cuando Torres estaba a solas con pacientes, Luna trataba de permanecer en la habitación o inmediatamente afuera. Era como si Luna estuviera proporcionando supervisión no solicitada. Observó la técnica de enfermería Rosa Martínez. Nunca había visto comportamiento similar con ningún otro doctor. Durante la tercera semana, el comportamiento de Luna escaló a lo que solo podía describirse como vigilancia activa. Comenzó a seguir a Torres durante sus rondas, manteniéndose a distancia suficiente para no interferir con trabajo médico, pero lo suficientemente cerca para observar todas sus interacciones con pacientes. Cuando Torres administraba medicaciones, Luna se posicionaba donde pudiera ver directamente el proceso. Sus ojos seguían cada movimiento del médico, cómo preparaba jeringas, cómo verificaba dosis, cómo interactuaba con equipos de IVEPO más preocupante. Luna había comenzado a mostrar signos específicos de agitación cuando Torres trabajaba con ciertos tipos de pacientes mayores que estaban solos y sin familia visitante frecuente. Pacientes en estado crítico que requerían medicación para dolor fuerte. Pacientes con condiciones complejas que podrían explicar deterioro súbito. Pacientes que estaban inconscientes o sedados y no podían comunicar problemas. Luna parecía estar categorizando pacientes en grupos de riesgo, observó la doctora Ruiz durante una reunión de personal. Su comportamiento sugería que percibía amenaza, específica para ciertos tipos de pacientes vulnerables. Pero lo más alarmante era que Luna había comenzado a ladrar. No el ladrido juguetón de un animal buscando atención, sino ladridos cortos, urgentes, que parecían diseñados para alertar a otros sobre peligro inmediato. Estos ladridos ocurrían exclusivamente cuando Torres estaba administrando medicaciones a pacientes en las categorías que Luna parecía haber identificado como vulnerables. La primera vez que esto ocurrió, Torres se quejó formalmente a la administración hospitalaria. Es inaceptable que un animal interfiera con cuidado médico, argumentó Torres durante una reunión con la directora del hospital, doctora Patricia Vega. Los ladridos durante procedimientos médicos pueden causar estrés innecesario tanto para pacientes como para personal. Además, continuó, la presencia constante del animal durante mis rondas sugiere falta de confianza en mi competencia profesional, que podría afectar moral del equipo. La queja de Torres puso a la administración hospitalaria en posición difícil. Por un lado, el programa de terapia animal había demostrado beneficios significativos para recuperación de pacientes. Por otro lado, no podían permitir que el programa interfiriera con trabajo médico legítimo. Decidimos implementar modificaciones en el programa, explicó la doctora Vega. Luna sería restringida de áreas donde Dr. Torres estaba trabajando para evitar disrupciones adicionales. Pero la restricción de Luna de las áreas de trabajo de Torres llevó a consecuencias que nadie había anticipado. Durante la primera semana de febrero, 3 pacientes bajo cuidado de Torres experimentaron deterioro médico súbito e inexplicable. Señora Carmen López, 67 años, hospitalizada para cirugía de vesícula biliar rutinaria, murió súbitamente de lo que parecía ser complicación cardíaca durante recuperación. Señor Miguel Hernández, 54 años, tratado para neumonía bacterial, desarrolló falla renal aguda que resultó en muerte a pesar de intervención de diálisis. Niña Ana Sofía Morales, 8 años, hospitalizada para apendicectomía simple, experimentó reacción alérgica severa a medicación que causó paro cardíaco fatal. 3 muertes inesperadas en una semana era estadísticamente inusual,
admitió la doctora Vega, pero cada muerte parecía tener explicación médica plausible. Complicaciones cardíacas pueden ocurrir después de cirugía mayor en pacientes mayores. Neumonía bacterial puede llevar a falla de órganos múltiples si no responde a antibióticos. Reacciones alérgicas severas, aunque raras, son complicaciones conocidas de muchas medicaciones. Pero lo que la administración hospitalaria no sabía era que Luna había estado tratando desesperadamente de advertir sobre Torres durante semanas. Y ahora, restringida de las áreas donde Torres trabajaba, no podía proporcionar la protección que sus instintos le decían que era necesaria. Durante la segunda semana de febrero, el patrón continuó. 2 muertes adicionales de pacientes bajo cuidado de Torres, ambas clasificadas como complicaciones médicas desafortunadas pero explicables. Don Roberto Vázquez, 72 años, desarrolló coágulos sanguíneos después de cirugía de cadera que resultaron en embolia pulmonar fatal. Señora Elena Martínez, 45 años, experimentó reacción adversa severa a medicación para presión arterial que causó stroke masivo. 5 muertes en 2 semanas comenzaron a generar preguntas, reconoció la doctora Ruiz. Aunque cada muerte individual podía ser explicada, la concentración de muertes en pacientes de un solo médico era estadísticamente improbable, pero Torres tenía respuestas para cada pregunta. Sus pacientes tendían a ser casos más complejos que naturalmente tenían mayor riesgo de complicaciones. Había sido asignado a pacientes que otros médicos consideraban particularmente desafiantes. Las muertes, aunque trágicas, estaban dentro del rango estadístico normal para pacientes con las condiciones médicas que había estado tratando. Dr. Torres proporcionó documentación detallada justificando cada decisión médica, explicó la doctora Vega. Sus notas eran meticulosas, sus protocolos seguían directrices estándar, y sus explicaciones para complicaciones eran médicamente plausibles. Mientras tanto, Luna había desarrollado nuevo comportamiento que personal hospitalario encontraba perturbador. Había comenzado a patrullar áreas donde Torres había trabajado recientemente, olfateando intensamente habitaciones de pacientes, equipos médicos y carritos de medicación. Cuando encontraba algo que la agitaba, se sentaba y emitía gemidos suaves pero persistentes que parecían diseñados para atraer atención hacia ubicaciones específicas. Luna parecía estar conducting sus propias investigaciones, observó la enfermera María Elena. Como si estuviera treating de encontrar evidencia de algo que sabía estaba mal, pero no podía comunicar directamente. El comportamiento de Luna se volvió tan conspicuo que algunos miembros del personal comenzaron a preguntarse si el animal había detectado algo que los humanos habían perdido. Pero antes de que alguien pudiera investigar más a fondo las preocupaciones de Luna, Torres tomó acción que alteraría permanentemente la dinámica en el hospital. El 18 de febrero de 2024, Torres presentó una queja formal más agresiva contra el programa de terapia animal, esta vez acompañada de documentación médica que argumentaba que la presencia de Luna estaba causando estrés significativo que afectaba su capacidad para proporcionar cuidado médico óptimo. La conducta persistente del animal hacia mi persona ha creado un ambiente de trabajo hostil, escribió Torres en su queja oficial. Los ladridos constantes y el comportamiento de vigilancia interfieren con mi concentración durante procedimientos críticos, poniendo en riesgo la seguridad del paciente. La queja incluía una recomendación que sorprendió a la administración. Torres sugirió que Luna fuera retirada permanentemente del servicio hospitalario, debido a lo que describía como comportamiento agresivo y impredecible hacia personal médico autorizado. Dr. Torres argumentó que Luna representaba un riesgo de responsabilidad legal, explicó la doctora Vega. Si el animal interfería con procedimientos médicos y algo salía mal, el hospital podría enfrentar demandas por negligencia. La recomendación puso a la administración en una posición imposible. El programa de terapia animal había sido exitoso durante años, pero no podían ignorar las preocupaciones legítimas de un médico senior sobre interferencia con cuidado médico. Durante una reunión de emergencia del comité administrativo,
Torres presentó su caso con documentación detallada que incluía reportes de incidentes específicos donde Luna había interrumpido procedimientos médicos con ladridos, junto a testimonios de pacientes que supuestamente habían expresado incomodidad con el comportamiento agresivo de Luna, análisis médico-legal que argumentaba que el hospital estaba exponiéndose a responsabilidad innecesaria. La presentación de Dr. Torres era convincente, admitió la doctora Ruiz años después. Tenía documentación profesional, argumentos legales sólidos, y parecía genuinamente preocupado por seguridad del paciente. Pero lo que la administración no sabía era que Torres había fabricado la mayoría de su evidencia. Los reportes de incidentes habían sido escritos por Torres mismo, exagerando interacciones normales entre Luna y personal médico. Los testimonios de pacientes provenían de individuos que Torres había coached sutilmente para reportar incomodidad con Luna. El análisis médico-legal había sido preparado por Torres usando su conocimiento legal autodidacta, no por consulta con abogados reales. Torres había pasado semanas preparando un caso contra Luna. Revelaría la investigación posterior. Entendía que el animal representaba la única amenaza real para su operación, y estaba determinado a eliminar esa amenaza. El 25 de febrero, el comité administrativo tomó la decisión de suspender temporalmente a Luna del servicio hospitalario mientras conductían una revisión completa del programa de terapia animal. Fue la decisión más difícil que habíamos tomado en años, reflexionó la doctora Vega. Luna había sido parte integral del hospital, pero no podíamos ignorar preocupaciones serias sobre interferencia con cuidado médico. La suspensión de Luna del hospital fue devastating para el personal que había trabajado con ella durante años. Luna había salvado vidas a través de su trabajo de terapia, argumentó la enfermera María Elena durante la reunión donde se anunció la decisión. Había proporcionado consuelo a miles de pacientes durante momentos más difíciles de sus vidas. Más importante, añadió la técnica Rosa Martínez. Luna había demostrado habilidades de detección médica que habían ayudado a doctores a identificar cambios en condición de pacientes antes de que fueran clínicamente obvios. Pero Torres había presentado argumentos que la administración sentía que no podían ignorar sin exponerse a riesgo legal. Dr. Torres tenía credenciales impecables y había demostrado competencia médica consistente, explicó la doctora Vega. Sus preocupaciones sobre interferencia animal parecían legítimas desde perspectiva administrativa. La salida de Luna del hospital marcó el comienzo del periodo más mortal en la historia del Hospital General de Guadalajara. Durante la primera semana de marzo, sin Luna presente para proporcionar advertencias, Torres escaló sus actividades letales a un nivel que posteriormente sería descrito como matanza en masa médica. 6 pacientes bajo su cuidado murieron en 5 días. Señor Carlos Mendoza, 58 años, desarrolló falla hepática fulminante después de recibir medicación que Torres describió como tratamiento agresivo pero necesario para infección bacterial. Señora Ana Patricia Vázquez, 63 años, experimentó shock anafiláctico fatal después de administración de antibióticos que Torres había carefully selected based on extensive allergy history review. Don Fernando López, 71 años, murió de embolia pulmonar que Torres explicó como complicación trágica pero conocida de inmovilización prolongada post-surgical. Niño David Herrera, 12 años, desarrolló edema cerebral fatal después de recibir tratamiento que Torres describió como protocolo estándar para casos de traumatic brain injury. Señora Isabel Santos, 49 años, experimentó paro cardíaco durante el procedimiento que Torres había recomendado como intervención preventiva para condition cardiac subyacente. Don Miguel Ruiz, 66 años, murió de shock séptico que Torres atribuyó a infección nosocomial resistant que desafortunadamente no respondió a tratamiento con antibióticos de amplio espectro. 6. Muertes en 5 días era estadísticamente imposible, admitió la doctora Ruiz.
incluso en unidad de cuidados intensivos. Esa tasa de mortalidad habría trigger de investigación inmediata. Pero Torres tenía explicaciones médicas detalladas para cada muerte que parecían profesionales y plausibles. Sus notas médicas eran meticulosas. Sus justificaciones para tratamientos seguían protocolos médicos reconocidos o explicaciones para complicaciones. Estaban basadas en literatura médica, legitimate. Torres entendía exactly qué language usar para hacer que murders parecieran medical complications inevitable. Explicaría el investigador forense Dr. Antonio Morales. Había studied medical terminology y protocols lo suficientemente thoroughly para crear explanations que fooled even experienced physicians, pero hay algo que Torres no había anticipado. Algunos miembros del personal hospitalario habían comenzado a notice correlation entre la absence de Luna y el dramatic increase en mortality rate. Después de que Luna fue suspended, observó la enfermera María Elena durante una conversation informal con colleagues. Hemos tenido más deaths en una week que typically teníamos en un month, y todos los deaths han sido pacientes de Dr. Torres. Añadió la técnica rosa. Estas observations informales began to circulate entre el personal, creating undercurrent de unease que Torres podía sense, pero no podía directamente address. Durante la segunda week de marzo, Torres realizó que necesitaba cambiar su approach. La concentración de deaths entre sus pacientes estaba becoming too obvious para ignore, incluso con his carefully crafted medical explanations. Torres decidió implement dos strategies para reducir suspicion. Comenzó a space out los murders más widely in time, reducing la frequency para make el pattern less obvious. Comenzó a target pacientes de otros physicians ocasionalmente, using su access como consulting physician, para administer fatal medications para pacientes que technically no estaban under su primary care. Torres entendía que needed para diffuse el pattern, explained el detective Carlos Herrera durante la investigación posterior. Si all las deaths continuaban being concentrated among su own patients, eventually alguien would notice la correlación. Pero Torres también realizó que necesitaba address el growing concern entre hospital staff sobre Luna's absence. Durante una meeting de staff a mediados de marzo, Torres surprising supported el return del therapy animal program, pero con modified protocols que would ensure no interference con medical procedures. Dr. Torres argued que había found ways para work around el animal's presence. Recordó la doctora Vega. Said que había developed techniques para minimizar estrés causado por el dog's behavior. La apparent willingness de Torres para acomodarte. Luna's return impressed la administración y staff members que habían been advocating para el therapy program. Pensábamos que Dr. Torres había been reasonable y professional about finding compromise, explained la Dr. Ruiz. His willingness para work con el program rather than just opposing it made him seem more collaborative. Pero la verdadera motivation de Torres para supporting Luna's return era mucho más sinister. Había realized que la sudden absence del therapy dog había created suspicion among some staff members, bringing Luna back, pero con restrictions que would limit su ability para detect sus activities, would remove suspicion mientras maintaining su operational freedom. Más important, Torres había developed un plan para deal con Luna permanently si su behavior became problematic again. Torres había obtained access para veterinary medications que could be used para sedate o poison animals. Revelaría la investigation. Had been preparing para eliminate Luna si su detection abilities threatened su operation. El 22 de marzo, Luna returned al Hospital General de Minutación de Guadalajara under modified protocols que required su handlers para maintain greater distance from medical procedures y para remove el animal immediately si any staff member reported discomfort. Luna's return few celebrated por patients y staff members que habían missed su presence during las previous weeks, pero desde el momento que enteré del hospital, Luna's behavior indicated que knew exactly qué había been happening durante su absence. Cuando passed por áreas donde Torres había worked recently,
began intensive olfactory investigation of rooms, equipment, y medication storage areas. Su behavior toward Torres himself fue even more intense que before su suspension. No longer content simplemente monitoring su activities, Luna began actively attempting para position herself between Torres y any patient he approached. Luna's behavior suggested que había detected significant increase in dangerous chemical signatures throughout el hospital. Observed animal behaviorist Dr. Patricia Salinas, que había been consulted during Luna's return. Evaluation. Her reaction indicated que whatever threat había been present before su suspension había escalated dramatically durante su absence. Durante su first day back, Luna discovered something que would change everything. While investigating medication storage area que Torres frequently accessed, Luna detected traces of substances que triggered extreme alarm response. Comenzó barking insistently at specific medication containers, scratching at storage cabinet doors, y displaying behavior que clearly indicated detection de dangerous substances. Personal que observed Luna's behavior initially interpreted it como stress-related adjustment period después de su suspension, pero veterinarian Dr. Fernando Ruiz, que had extensive experience con detection animals, recognized Luna's signals como legitimate detection alerts. Luna estaba exhibiting textbook detection behavior, explained Dr. Ruiz. Her body language, vocalizations, y persistence indicated que había found something específicamente dangerous que required immediate human attention. Como Torres observed Luna's detection behavior, realized que el animal había discovered evidence de su activities que could expose su entire operation. Y esa night, Torres decided que Luna needed para be eliminated permanently. La noche del 23 de marzo, Torres permaneció en el hospital después del horario normal, bajo el pretexto de completar documentación médica atrasada. En realidad, estaba esperando el momento perfecto para eliminar a Luna sin levantar sospechas. Había desarrollado un plan cuidadosamente calculado que aprovechaba su acceso autorizado a medicamentos veterinarios que el hospital mantenía para emergencias con animales de servicio. Torres tenía acceso legítimo a sedantes y otros medicamentos que podrían ser letales para un animal del tamaño de Luna, explicaría más tarde el investigador toxicológico Dr. Roberto Vega. Como médico autorizado, podía obtener estas sustancias sin generar preguntas administrativas. El plan de Torres era administrar una dosis letal de pentobarbital mezclado con comida que Luna recibiría durante su rutina nocturna de alimentación. La muerte parecería un colapso cardíaco súbito, algo que ocasionalmente ocurría en perros de trabajo bajo estrés. Pero Torres no había anticipado que Luna había desarrollado hipervigilancia específica hacia él que se extendía a cualquier cosa que él tocara o preparara. Cuando Torres se acercó al área de alimentación de Luna a las 10:30 p.m., llevando comida que había preparado con pentobarbital, Luna inmediatamente detectó el olor químico de la sustancia tóxica. En lugar de acercarse a la comida como Torres había esperado, Luna retrocedió y comenzó a ladrar con una intensidad que alertó a personal de seguridad nocturno en todo el hospital. Los ladridos de Luna esa noche fueron diferentes a cualquier cosa que habíamos escuchado antes. Recordó el guardia de seguridad Miguel Santos. Era un sonido de alarma pura, como si estuviera gritando que algo estaba terriblemente mal. Torres intentó calmar a Luna acercándose lentamente con la comida envenenada, pero Luna se volvió más agitada, no solo ladrando, sino también mostrando signos de comportamiento defensivo que nunca había exhibido en el hospital. El alboroto atrajo la atención de la enfermera de turno nocturno, Carmen Ruiz, quien llegó al área para investigar qué estaba causando la angustia de Luna. «Doctor Torres», preguntó Carmen al encontrarlo en el área de alimentación. ¿Está todo bien? Luna parece muy alterada. Torres tuvo que improvisar una explicación rápida. Estaba tratando de alimentar al animal, dijo, pero parece estar teniendo algún tipo de episodio de ansiedad. Tal vez el estrés del regreso al hospital después de su suspensión. Carmen observó la escena con creciente suspicacia. Luna nunca había mostrado comportamiento agresivo hacia personal médico, y su reacción extrema hacia Torres
y la comida que había traído parecía fuera de carácter. ¿Puedo ver qué tipo de comida le trajo?, preguntó Carmen. Torres sintió una ola de pánico, pero mantuvo su compostura profesional. «Es la comida estándar del hospital», respondió. «Pero tal vez hubo contaminación durante el almacenamiento que está causando la reacción del animal». Carmen se acercó para examinar la comida, y Luna inmediatamente se posicionó entre ella y el recipiente, ladrando con urgencia renovada. «Luna está tratando de advertirnos sobre algo», observó Carmen. «Nunca la he visto reaccionar así a comida normal». En ese momento, Torres se dio cuenta de que su plan había fallado y que necesitaba retirarse antes de que Carmen decidiera investigar más profundamente. «Tiene razón», dijo Torres, recogiendo rápidamente el recipiente de comida envenenada. «Mejor descarto esta comida y traigo una porción fresca mañana». Después de que Torres se fue, Carmen permaneció con Luna tratando de entender qué había causado la reacción extrema. Luna tardó casi 1 hora en calmarse después de que Dr. Torres se fue, recordó Carmen. Era como si hubiera estado en peligro mortal y finalmente se sintiera segura. La mañana siguiente, Carmen reportó el incidente al veterinario Dr. Fernando Ruiz, quien había estado monitoreando el comportamiento de Luna desde su regreso al hospital. La descripción de Carmen de la reacción de Luna era consistente con detección de sustancia tóxica, explicó Dr. Ruiz. El comportamiento defensivo extremo sugería que había detectado amenaza directa a su vida. Dr. Ruiz decidió investigar más profundamente el incidente, comenzando con análisis del área donde había ocurrido la confrontación. Usando equipos de detección química, encontró residuos de pentobarbital en el suelo donde Torres había estado parado con la comida. La presencia de pentobarbital confirmó que alguien había intentado envenenar a Luna, explicó Dr. Ruiz. Era una dosis que habría sido letal para un animal de su tamaño. El descubrimiento del intento de envenenamiento marcó un punto de inflexión en la percepción del personal hospitalario sobre Torres. Cuando supimos que alguien había tratado de matar a Luna, reflexionó la enfermera María Elena. Comenzamos a cuestionar otras cosas que habían estado sucediendo en el hospital. La correlación entre la ausencia de Luna y el aumento en muertes de pacientes ya no parecía coincidencia. Dr. Ruiz llevó su evidencia del intento de envenenamiento a la doctora Patricia Vega, quien se enfrentó a la realización de que el hospital podría estar enfrentando una situación mucho más seria de lo que había imaginado. La evidencia de que alguien había intentado envenenar a nuestro animal de terapia era alarmante, admitió la doctora Vega, pero las implicaciones de por qué alguien querría silenciar al animal eran aterradoras. La doctora Vega autorizó una investigación discreta del comportamiento reciente de Luna y las correlaciones que el personal había observado entre su ausencia y las muertes de pacientes. Durante esta investigación, patrones disturbing comenzaron a emerger. Análisis estadístico mostró que la tasa de mortalidad había aumentado 340% durante el periodo, cuando Luna había estado suspendida del hospital. El 78% de las muertes durante ese periodo habían ocurrido en pacientes bajo cuidado directo o consulta de Torres. Luna había mostrado comportamiento de detección específico en áreas donde posteriormente ocurrieron muertes de pacientes. Los datos eran incontrovertibles, explicó el analista estadístico Dr. Carlos Morales. La correlación entre la presencia de Luna y la tasa de mortalidad reducida era estadísticamente significativa más allá de cualquier duda razonable. Mientras tanto, Torres se había dado cuenta de que su intento fallido de envenenar a Luna había generado escrutinio que podría amenazar toda su operación. Decidió acelerar sus planes para completar tantos asesinatos como fuera posible antes de que la investigación progresara lo suficiente como para exponerlo. Durante los siguientes 3 días, Torres intentó matar a 4 pacientes adicionales, pero ahora Luna estaba en vigilancia máxima. Cada vez que Torres se acercaba a un paciente vulnerable, Luna se posicionaba inmediatamente entre él y la víctima potencial, ladrando con intensidad que atraía atención de personal cercano. Cuando Torres intentaba preparar medicaciones,
Luna se posicionaba donde pudiera observar directamente sus acciones, emitiendo gemidos de advertencia que alertaban a enfermeras sobre actividad sospechosa. Cuando Torres trataba de estar a solas, con pacientes, Luna encontraba maneras de permanecer en la habitación o inmediatamente afuera, creando testimonio animal de sus actividades. Luna había desarrollado un sistema de protección que hacía imposible para Torres operar sin ser observado, explicó la conductista animal doctora Patricia Salinas. Había aprendido a usar su presencia para crear supervisión constante de sus actividades. El 30 de marzo, la frustración de Torres con la interferencia de Luna llegó a un punto crítico durante un incidente que finalmente expondría su verdadera naturaleza. Torres estaba intentando administrar una inyección letal a la señora Elena Martínez, de 52 años, que había sido hospitalizada para cirugía menor de vesícula biliar. Como había hecho docenas de veces antes, Torres había preparado una jeringa que contenía una dosis letal de cloruro de potasio, que causaría paro cardíaco mientras simulaba complicación médica natural. Pero cuando se acercó a la cama de Mintore, la señora Martínez, Luna se lanzó entre él y la paciente, ladrando con tal intensidad que despertó a la mujer y alertó a personal en todo el pasillo. «¡Este maldito animal!», gritó Torres, perdiendo su compostura profesional por primera vez desde que había llegado al hospital. «Está interfiriendo con cuidado médico crítico». La outburst de Torres fue presenciada por 3 enfermeras y 2 técnicos, quienes nunca habían visto al médico aparentemente calmado mostrar tal nivel de agitación. Más significativo, la jeringa que Torres había estado sosteniendo cayó al suelo durante su reacción, y su contenido se derramó en el piso. La enfermera Carmen Ruiz, actuando por instinto, recogió la jeringa para análisis, preguntándose por qué Torres había reaccionado tan violentamente a la protección normal que Luna proporcionaba a pacientes. La reacción de Dr. Torres fue completamente desproporcional, observó Carmen. Luna estaba haciendo exactamente lo que había hecho cientos de veces antes, pero él reaccionó como si fuera un ataque personal. El análisis del contenido de Donino, la jeringa revelaría la verdad que Luna había estado tratando de comunicar durante meses. En lugar de la medicación que Torres había documentado en sus notas médicas, la jeringa contenía una concentración letal de cloruro de potasio que habría matado instantáneamente a la señora Martínez. El descubrimiento del cloruro de potasio fue el momento cuando todo se unió, explicó la doctora Vega. Finalmente entendimos que Luna no había estado reaccionando a estrés o ansiedad. Había estado tratando de salvar vidas. El descubrimiento del cloruro de potasio en la jeringa de Torres desencadenó una cascada de eventos que transformarían el Hospital General de Guadalajara en el centro de una de las investigaciones criminales más complejas en la historia del sistema de salud mexicano. La doctora Patricia Vega tomó la decisión inmediata de contactar a las autoridades mientras mantenía a Torres bajo observación discreta para evitar que sospechara que había sido descubierto. Una vez que confirmamos que la jeringa contenía una sustancia letal en lugar de medicación prescrita, explicó la doctora Vega, sabíamos que estábamos enfrentando una situación criminal que requería intervención de aplicación de la ley. El detective inspector Carlos Herrera de la Policía Ministerial de Jalisco llegó al hospital a las 2:30 p.m. del 31 de marzo, inicialmente esperando investigar un posible caso de negligencia médica o error farmacéutico. Lo que encontró fue evidencia de lo que posteriormente sería catalogado como uno de los casos de asesinato en serie más sofisticados en la historia criminal moderna. Cuando examiné la evidencia inicial, recordó el inspector Herrera, inmediatamente reconocí que estábamos tratando con algo mucho más complejo que un error médico. La concentración de cloruro de potasio en la jeringa era suficiente para matar a 10 personas adultas. No era un error de dosificación, era un arma letal. La investigación inicial se enfocó en verificar las credenciales y el historial de empleo de Torres, revelando discrepancias que habían pasado desapercibidas durante su proceso de contratación. El Dr. Ricardo Torres había presentado documentos de identificación y credenciales médicas que parecían auténticos,
pero un análisis forense detallado reveló que habían sido falsificados con sofisticación profesional. Su supuesta residencia, en el Hospital Español de Ciudad de México, no tenía registros de su participación en el programa. Las referencias de empleos anteriores provenían de hospitales que confirmaron que nunca había trabajado allí. Su número de cédula profesional había sido obtenido fraudulentamente usando la identidad de un médico real que había muerto 3 años antes. Torres había creado una identidad médica completamente fabricada, explicó el especialista en fraude de identidad, detective Roberto Vázquez. Había invertido años en desarrollar credenciales falsas que pasarían inspección superficial, pero no resistirían investigación profunda. Pero el descubrimiento más shocking vino cuando investigadores analizaron las huellas digitales de Torres y las compararon con bases de datos criminales nacionales e internacionales. Ricardo Torres era en realidad Alejandro Ruiz Mendoza, una fona, técnico farmacéutico de 34 años, que había sido despedido de 3 hospitales diferentes durante los últimos 5 años por comportamiento sospechoso, relacionado con manejo de medicamentos controlados. Ruiz Mendoza tenía entrenamiento en química farmacéutica que le había proporcionado conocimiento detallado sobre medicamentos letales y métodos para administrarlos sin detección inmediata. Había desarrollado obsesión con medicina y poder, sobre vida y muerte, que lo había llevado a crear una identidad falsa como médico para obtener acceso directo a pacientes vulnerables. Ruiz Mendoza representaba un tipo de criminal extremadamente peligroso, observó el perfiler criminal Dr. Fernando López. Tenía conocimiento técnico para cometer asesinatos sofisticados, motivación psicológica para controlar vida y muerte, y habilidades de manipulación para operar sin detección durante periodos extensos. Una vez que la verdadera identidad de Torres fue establecida, investigadores comenzaron análisis forense de todos los casos de muerte que habían ocurrido durante su empleo en el hospital. Exhumaciones de víctimas revelaron presencia de sustancias tóxicas que no habían sido detectadas durante autopsias originales, porque no había razón para buscarlas en pacientes que habían muerto aparentemente de complicaciones médicas naturales. Señora Carmen López había muerto de envenenamiento por digitálicos, no de complicación cardíaca postquirúrgica. Señor Miguel Hernández había sido asesinado con inyección de insulina que causó shock hipoglucémico fatal, no falla renal por neumonía. Niña Ana Sofía Morales había muerto por administración intencional de alérgeno conocido en concentración letal, no reacción alérgica accidental. Cada muerte que habíamos atribuido a complicación médica desafortunada era en realidad asesinato calculado, explicó el forense Dr. Antonio Morales. Ruiz Mendoza había usado su conocimiento farmacológico para seleccionar métodos de asesinato que simularían condiciones médicas naturales. El análisis toxicológico reveló que Ruiz Mendoza había asesinado a 17 pacientes durante sus 7 meses de empleo en el Hospital General de Guadalajara. Había usado diferentes métodos dependiendo de la condición médica de la víctima y el tipo de muerte que quería simular. Cloruro de potasio para simular paro cardíaco en pacientes con historial cardíaco.insulina, para causar shock hipoglucémico en pacientes diabéticos o prediabéticos. Digitálicos para causar arritmia fatal en pacientes mayores. Morfina en sobredosis para causar depresión respiratoria en pacientes con dolor crónico. Alérgenos específicos para simular reacciones anafilácticas accidentales. Ruiz Mendoza había convertido el hospital en su laboratorio personal para experimentar con diferentes métodos de asesinato, observó el inspector Herrera. Cada víctima era seleccionada basándose en qué tipo de muerte sería más fácil de explicar como complicación médica natural. Pero lo más significativo para la investigación fue el análisis del comportamiento de Luna durante el periodo de empleo de Ruiz Mendoza. Revisión de videos de seguridad mostró que Luna había exhibido comportamiento de detección específico en áreas donde posteriormente ocurrieron muertes de pacientes. Personal hospitalario confirmó que Luna había mostrado agitación particular
hacia pacientes que después murieron bajo cuidado de Torres Ruiz Mendoza. Los registros mostraron correlación directa entre la intensidad del comportamiento de advertencia de Luna y la proximidad temporal de intentos de asesinato. Luna había estado proporcionando advertencias específicas sobre activitis criminal de Ruiz Mendoza desde su primera semana en el hospital, explicó la conductista animal doctora Patricia Salinas. Su comportamiento había sido consistente, sistemático y dirigido hacia la amenaza real que había identificado. El personal hospitalario había interpretado incorrectamente su comportamiento como estrés o antagonismo personal hacia Torres, cuando en realidad era detection behavior, altamente sophisticated, que indicaba presencia de sustancias letales y actividad criminal. Durante la cuarta semana de investigación, Ruiz Mendoza fue arrestado mientras intentaba falsificar credenciales médicas para obtener empleo en otro hospital en Monterrey. Su arrestación reveló que había estado operando como falso médico en múltiples hospitales a lo largo de 3 años, potencialmente asesinando docenas de pacientes en diferentes ubicaciones. Ruiz Mendoza había desarrollado un sistema para moverse entre hospitales antes de que patterns de muerte pudieran ser detected, explicó el detective Herrera. Utilizaba employment gaps y credenciales falsas para evitar background checks que podrían haber revelado su verdadera identidad. Durante interrogation, Ruiz Mendoza inicialmente negó las acusaciones, argumentando que las muertes habían sido complicaciones médicas genuinas y que la evidencia toxicológica había sido contaminada durante el proceso forense. Pero cuando, confrontado con video evidence de Luna's detection behavior y la correlación temporal entre sus activities y patient deaths, su defense began to collapse. La evidencia más devastating para Ruiz Mendoza fue la documentation de Luna's consistent warnings, explicó el prosecutor fiscal Ana Patricia Vega. El animal había provided un récord visual de detection alerts que correspondían precisely con cada attempted murder. Luna había essentially created un timeline forense de criminal activity, que era imposible para Ruiz Mendoza explicar away. Faced con overwhelming evidence, Ruiz Mendoza finalmente confesó a 17 murders en el Hospital General de Guadalajara y provided information sobre additional victims en otros hospitales donde había worked previously. Su confession reveló la motivación psychological detrás de su crime spree, una obsesión con controlar life y death que había developed durante su training como pharmacy technician. Ruiz Mendoza described feeling godlike power cuando determines cuáles patients lived or died, reportó el psychological evaluator Dr. Carmen López. Had developed elaborate fantasies sobre being un angel of death que decided fate de vulnerable people. Su selección de victims había been based en combination de factors: vulnerability, lack de family support, y medical conditions que would make sudden death seem plausible. El trial de Ruiz Mendoza began en octubre de 2024, 6 months después de su arrest. En un unprecedented move, el court permitió que Luna estuviera present durante portions del proceedings como expert witness en detection evidence. Luna's testimony fue critical para establishing timeline y methodology de los murders, explicó la fiscal Vega. Su detection behavior provided forensic evidence que corroborated toxicological findings y established pattern de criminal activity. Durante el trial, Luna's presence caused visible psychological distress para Ruiz Mendoza, quien appeared unable para maintain composure cuando el animal estaba en la courtroom. Su reaction para Luna confirmed guilty knowledge, observed court psychologist Dr. Manuel Torres. Innocent person wouldn't have such extreme psychological response para therapy animal que había simply been doing a su job. El jury deliberated, pero only 6 hours antes de returning guilty verdicts in all 17 counts de first-degree murder, multiple counts de attempted murder, fraud, y impersonation de medical professional. Ruiz Mendoza fue sentenced para life imprisonment without possibility de parole, con additional consecutive sentences ensuring que never would be eligible para release.
Pero perhaps more importantly, el case established legal precedents para animal detection evidence en criminal proceedings y mandatory verification procedures para medical credentials en healthcare institutions. 2 años después del juicio que había expuesto el caso de asesinato en serie más sofisticado en la historia del sistema de salud mexicano, Luna se había convertido en algo que nadie había anticipado. La perra de detección médica más respetada en toda América Latina y el símbolo viviente de la importancia de la vigilancia animal en entornos de atención sanitaria. El Hospital General de Guadalajara había sido completamente transformado por las lecciones aprendidas del caso Ruiz Mendoza. Lo que una vez había sido una institución que había permitido que un asesino en serie operara durante 7 meses, se había convertido en el modelo internacional para seguridad hospitalaria y protocolos de verificación de credenciales. El caso de Luna cambió fundamentalmente cómo pensamos sobre seguridad en hospitales, explicó la doctora Patricia Vega, quien había permanecido como directora y había liderado la transformación institucional. Nos enseñó que la confianza ciega en credenciales y autoridad médica puede ser letal. En la mañana del 15 de abril de 2026, exactamente 2 años después del descubrimiento de la verdadera identidad de Ruiz Mendoza, Luna realizaba su ronda matutina en el hospital renovado con autoridad y propósito, que habían evolucionado más allá de terapia tradicional. Su papel ahora incluía detección activa de sustancias anómalas, monitoreo de comportamiento de personal médico y, lo más importante, educación continua de nuevo personal sobre la importancia de prestar atención a señales de advertencia animal. Buenos días, Luna. La saludó el doctor Carlos Hernández, el nuevo director médico que había sido contratado específicamente por su experiencia en implementar protocolos de seguridad hospitalaria. ¿Todo normal en tu inspección de esta mañana? Luna había desarrollado un sistema de comunicación sofisticado con el personal del hospital. Un movimiento específico de cola indicaba que todo estaba normal. Un gemido suave indicaba algo que requería atención, pero no era urgente. Ladridos cortos y precisos indicaban alerta inmediata que requería investigación. Esa mañana, Luna respondió con el movimiento de cola que indicaba normalidad, pero su atención parecía enfocada en observar al nuevo interno que había comenzado su rotación la semana anterior. Luna está evaluando al doctor Martínez, observó la enfermera Carmen Ruiz, quien se había convertido en especialista en interpretar el comportamiento de Luna. Es normal que monitoree más de cerca a personal nuevo, hasta que esté satisfecha con sus patrones de comportamiento. Este nivel de vigilancia continua se había vuelto estándar en hospitales por todo México, después de que la Ley Luna fuera aprobada por el Congreso Nacional en 2025. La legislación requería que todas las instituciones de salud implementaran UMOTA, programas de detección animal. Estableció financiamiento federal para entrenamiento de animales de detección médica y, más importante, mandó verificación biométrica continua de credenciales médicas en tiempo real. La ley reconoce que los animales pueden detectar amenazas en entornos médicos que los humanos pierden, había explicado la senadora Elena Morales durante debates legislativos, y que la supervisión animal puede proporcionar una capa adicional de protección para pacientes vulnerables. Durante los 2 años desde el juicio de Ruiz Mendoza, Luna había trabajado con autoridades de salud en 63 casos diferentes relacionados con seguridad hospitalaria. Había detectado medicamentos falsificados en 5 hospitales diferentes. Había identificado personal no autorizado que había obtenido acceso a áreas restringidas, usando credenciales fraudulentas. Había alertado sobre contaminación de equipos médicos que podría haber causado infecciones nosocomiales. Había encontrado drogas ilícitas que personal médico había estado desviando para uso personal. Había detectado sustancias tóxicas en áreas de preparación de alimentos hospitalarios. Luna ha evolucionado de ser un animal de terapia a ser un sistema de detección integral para seguridad hospitalaria, explicó la conductista animal doctora Patricia Salinas, quien ahora dirigía el Instituto Nacional para Seguridad Médica Asistida por Animales. Su capacidad para detectar anomalías químicas, comportamentales y ambientales
la ha convertido en una herramienta invaluable para proteger tanto a pacientes como a personal médico. La atención internacional que el caso había recibido llevó a la adopción de programas similares de detección animal en hospitales por toda América Latina, Europa y partes de Asia. España estableció el protocolo Luna para verificación de credenciales médicas y detección animal en todos sus hospitales públicos. Colombia implementó programas obligatorios de animales de detección en hospitales que atendían poblaciones vulnerables. Argentina expandió sus programas existentes de animales de servicio para incluir detección específica de sustancias anómalas en entornos médicos. Brasil desarrolló centros de entrenamiento especializados para animales de detección médica basados en metodologías desarrolladas del estudio del comportamiento de Luna. La historia de Luna se ha convertido en símbolo de la importancia de la vigilancia multiespecie en entornos de atención sanitaria, observó la doctora María Elena Torres, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Su detección de Ruiz Mendoza salvó no solo las vidas de pacientes en Guadalajara, sino que inspiró reformas sistemáticas que han protegido a incontables pacientes en todo el continente. Durante los años siguientes al juicio, la investigación continuada había revelado que Ruiz Mendoza había sido responsable de asesinatos en al menos 12 hospitales diferentes en 7 estados mexicanos. Se habían exhumado 73 víctimas adicionales. Se habían identificado patrones de muerte sospechosa en hospitales donde había trabajado anteriormente. Se habían implementado reformas comprensivas en verificación de credenciales y monitoreo de personal médico en todo el sistema de salud nacional. Estimamos que las detecciones de Luna y los cambios sistemáticos que inspiraron han prevenido potencialmente cientos de asesinatos adicionales, reportó el fiscal federal Ricardo Hernández durante una audiencia congresional en 2026. Su comportamiento no solo resolvió un caso criminal específico, sino que expuso vulnerabilidades sistemáticas que habían permitido que depredadores infiltraran instituciones de salud. Pero para la comunidad del Hospital General de Guadalajara, el impacto de Luna trascendía estadísticas de aplicación de la ley y cambios de política. Se había convertido en encarnación de vigilancia, protección y el poder de la persistencia al enfrentar amenazas institucionales. Cada año en el aniversario del arresto de Ruiz Mendoza, el hospital organizaba una ceremonia memorial para honrar tanto a las víctimas como al animal que se había negado a dejar que sus asesinatos continuaran. Pacientes que habían sido salvados por las intervenciones de Luna compartían sus historias. Personal médico que había aprendido a interpretar señales de comportamiento animal demostraba nuevas técnicas de detección. Familias de víctimas expresaban gratitud por la justicia que finalmente habían recibido. Mi esposo podría estar vivo hoy si hubiéramos escuchado a Luna desde el principio. Nadie amaban notatomos, compartió la señora Carmen López durante la ceremonia de 2026. Pero debido a su persistencia, Roberto recibió justicia y otros pacientes están protegidos. En el memorial del hospital, Luna había desarrollado un ritual que conmovía a testigos cada año. Se acercaba a cada placa, honrando a las víctimas de Ruiz Mendoza, y se sentaba silenciosamente durante varios minutos, como pagando respetos a pacientes que no había podido proteger a tiempo. Luego se dirigía al área donde había estado la estación de medicamentos de Ruiz Mendoza, realizando una inspección olfativa detallada, como asegurando que no quedaran rastros de sustancias peligrosas. Finalmente, regresaba a la nueva estación de monitoreo de seguridad que había sido establecida en su honor, sentándose alerta y vigilante. Es como si entendiera que su trabajo de protección nunca está realmente terminado, observó el capellán del hospital, Padre Miguel Santos, que la vigilancia es responsabilidad continua, no logro de una sola vez. Durante la ceremonia de 2026, se dio reconocimiento especial al impacto más amplio de la historia de Luna, en cambiar actitudes globales hacia detección animal en entornos médicos. Estudiantes de medicina de universidades por todo México presentaron investigaciones sobre comportamiento animal y detección de amenazas que habían desarrollado como parte de sus currículos,
Requeridos, hospitales de 5 países diferentes demostraron programas de detección animal que habían sido implementados basándose en lecciones aprendidas del caso de Luna. Investigadores, médicos compartieron estudios sobre efectividad de vigilancia animal en prevenir errores médicos, contaminación y actividad criminal en entornos de atención sanitaria. Luna cambió más que solo un caso criminal, reflexionó la doctora Vega durante sus comentarios como directora del hospital. Cambió cómo pensamos sobre seguridad, vigilancia y la importancia de sistemas de detección múltiples en protección de pacientes. Los profesionales médicos que trabajan en este hospital ahora entienden que la autoridad y las credenciales deben ser continuamente verificadas, que la confianza en sistemas médicos debe ser equilibrada con vigilancia apropiada, y que los animales pueden proporcionar capacidades de detección que complementan y mejoran la supervisión humana. En los meses previos al segundo aniversario, Luna había comenzado a mostrar signos de madurez que recordaban a todos que su tiempo como detectora activa eventualmente sería limitado. A los 6 años, permanecía aguda y dedicada, pero veterinarios recomendaron planificación para entrenamiento de sucesores que pudieran continuar su trabajo. Luna nos ha dado un regalo extraordinario, reflexionó la doctora Salinas durante una reunión de planificación para el futuro del programa. Ha demostrado que la detección animal puede ser componente crítico de seguridad hospitalaria. Ahora, nuestra responsabilidad es asegurar que su legado continúe a través de próximas generaciones de animales de detección y profesionales, médicos que entienden su valor. Los planes ya estaban en marcha para establecer el Instituto Luna para Seguridad Médica Asistida por Animales, un centro de investigación y entrenamiento que aseguraría que sus metodologías fueran preservadas y mejoradas indefinidamente. Cachorros jóvenes estaban siendo entrenados usando técnicas desarrolladas del estudio de las habilidades naturales de Luna. Protocolos médicos estaban siendo desarrollados para integrar detección animal en rutinas hospitalarias. Programas educativos estaban siendo creados para enseñar a profesionales médicos sobre interpretación de señales de comportamiento animal. Luna no trabajará casos activos para siempre, reconoció la doctora Vega durante una reunión de personal. Pero los principios que nos enseñó sobre vigilancia, detección de amenazas y protección de pacientes vulnerables continuarán guiando la medicina durante generaciones. En la tarde del segundo aniversario memorial, después de que todos los eventos ceremoniales habían concluido, Luna realizó un ritual final que se había vuelto tradición personal. Caminó lentamente por cada departamento del hospital donde había trabajado durante años, deteniéndose en áreas donde había detectado amenazas o proporcionado protección. Se detuvo en la antigua oficina de Ruiz Mendoza, ahora convertida en centro de entrenamiento para detección animal, realizando una inspección final para asegurar que no quedaran rastros de peligro. Visitó las habitaciones donde había salvado vidas específicas, como confirmando que los espacios permanecían seguros para futuros pacientes. Finalmente, regresó a su estación de monitoreo central y se estableció en su posición familiar, alerta, vigilante y lista para responder a cualquier nueva amenaza que pudiera surgir. Porque Luna entendía algo fundamental que todo el caso había demostrado: que la protección de los vulnerables requiere vigilancia constante, que las amenazas pueden venir de fuentes inesperadas y que a veces la diferencia entre vida y muerte depende de alguien que se niega a ignorar señales de peligro. Y en ese momento silencioso de la tarde, rodeada por un hospital que había aprendido a valorar su inteligencia, Luna continuó su vigilia eterna, ya no solo como animal de terapia, sino como guardiana de la integridad médica y protectora de todos aquellos que buscan sanación. Las 17 víctimas de Ruiz Mendoza descansaban en paz, sabiendo que sus muertes habían llevado a cambios que protegerían a incontables pacientes futuros y el sistema de salud que casi había permitido que un asesino en serie operara sin detección. Ahora entendía que a veces la voz más importante en un hospital pertenece a alguien con 4 patas, sentidos extraordinarios y un corazón dedicado a proteger a aquellos en sus momentos más vulnerables.
Fin.